Gracias, señor operador. Estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios con este tema, viviendo en el Espíritu. Vamos entonces para ello a compartir aquí en el capítulo 8 de Romanos, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, nos dice el versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Allí entonces hasta el versículo 9, la palabra de Dios. Seguramente que usted es un lector de la Biblia y en más de una ocasión ya ha tomado lectura y seguramente ha meditado también en esta palabra. Nos dice entonces: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al comenzar este capítulo, el apóstol Pablo nos dice que no hay condenación, o sea, no hay juicio de parte del Señor para los que permanecen en sus planes, permanecen en sus propósitos y en obediencia a su palabra. Ahora, si usted medita y discierne, se dará cuenta que sí hay condenación para los que no pueden perseverar y no pueden permanecer en los propósitos del Señor. Y luego más adelante se va aclarando y hablando del Espíritu de vida, de cómo el Espíritu Santo puede dar vida al hombre o a la mujer que anhela y que busca la presencia de Dios. Esto, al leerlo así, pareciera que fuera muy sencillo. Diríamos entonces, y por eso es que surgen las doctrinas de demonio de las que habla el capítulo allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y dice que el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán, dice, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque si volviéramos a meditar la palabra de Dios, nos daríamos cuenta que cuando aquí se habla de vivir en el Espíritu, se refiere claramente a los que permanecen en los mandamientos del Señor y permanecen en los planes de obediencia a su palabra. De lo contrario, sí hay condenación. De lo contrario, sí hay juicio de parte del Señor. Entonces, cuando las doctrinas de demonios afirman que la salvación no se pierde, le están dando lugar justamente a que la carne
o sea, la naturaleza humana que no se conforma a la palabra de Dios, pueda seguir haciendo lo que mejor le parezca. Entonces, aquí en esta carta vemos un poco más adelante que se habla de que la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra. Me libra justamente por el poder del Espíritu Santo. Pero si yo no doy lugar a que el Señor haga eso en mi vida, y lo más probable y lo más común es que me encuentre en muerte espiritual, no en vida espiritual. Porque aquí el apóstol dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Por eso es que el Señor tuvo que enviar a Jesucristo para que de esa manera yo pudiera tener la fortaleza. Y dice la palabra, bienaventurados los que tienen sus fuerzas en Él, su fortaleza en Él. Nuestra naturaleza humana no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere, o si no, usted pruebe fácilmente que en las reuniones de oración son los que menos asistencia hay en la iglesia. Y ya ni hablar cuando hablamos de ayuno. Pero esa es la manera en que Dios ha previsto para vencer a nuestra naturaleza, para poder lograr realmente el propósito del Señor. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted puede leer allí en el libro de Gálatas, que dice, manifiestas son las obras de la carne. Y allí habla de varias actitudes que cuando un hijo o una hija de Dios no permanece en el Espíritu, va a tener. Y usted se puede dar cuenta y dice, pero evidentemente este hermano y esta hermana no está en el Espíritu. Y cuando alguien permanece, y cuando alguien con la ayuda de Dios, porque tampoco es imposible hacerlo humanamente, sino tiene que ser con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Pero para eso tengo que someterme, para eso tengo que renunciar a mis pensamientos humanos, para que pueda glorificarse el nombre del Señor. Entonces el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. A pesar de que nuestra naturaleza humana rechaza permanecer en las cosas espirituales, luego da un fruto glorioso para el Señor y es vida y paz. Pero si yo sigo ocupándome de las cosas que me impulsan la naturaleza carnal, o sea, la naturaleza sin Dios, cuando en este mundo alguien quiere obedecer a Dios, seguramente va a recibir uno de los rechazos más fuertes. Pero no solamente de aquella gente que no conoce a Dios y que está en religiones falsas, que está en el vicio, que está en el pecado, que está en la inmoralidad, que está en cuantas cosas, sino que va a recibir también el rechazo de aquella gente que se hace nombrar cristiana y que muchas veces llenan los edificios de los lugares llamadas iglesias cristianas. Decía la pasada algo muy interesante en una foto que había visto acerca de que hay lugares donde están llenos de personas. Hay iglesias donde se encuentra lleno de gente, pero no hay muchos cristianos. Entonces, por eso es que el pasaje bíblico, cuando el Señor dice allí, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y la respuesta
del Señor Jesús es bastante contradictoria, en el sentido que uno podría pensar, pero Señor, si yo he orado y se ha hecho milagro, hasta he expulsado demonios, hasta he profetizado, ¿y por qué tú me vas a decir que no me conoces? Porque allí ya tiene que ver con el fruto del Espíritu. ¿Cómo? Esta ya es la vida viviendo en el Espíritu. O sea, no nos vamos a confiar entonces en la misericordia de Dios cuando oramos y Dios hace un milagro en nuestra vida, cuando recibimos una profecía y se cumple. Eso tiene que ver con la misericordia de Dios para nuestras vidas. Y dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Cuando la naturaleza humana prevalece en el cristiano, en el hijo o la hija de Dios, dice, son enemistad contra Dios. Dios está esperando que tengamos otra actitud. Dios está esperando que tengamos otra reacción, que realmente reflejen que somos la luz en este mundo. Y además dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Claro, porque sin la ayuda y sin el auxilio del Espíritu de Dios es imposible. Es imposible, uno no puede vencer los malos deseos, no puede vencer ni siquiera decir un pensamiento negativo. Decía un hermano, cuando escuchaba algo en su hogar en forma negativa, decía, pero piensen un poquito. Y antes de hablar, comprueben si Dios estaría de acuerdo con lo que van a decir. Porque si lo hacen, Dios podría iluminarle y no decir eso que va a traer justamente dificultad, que va a traer maldición al hogar. Entonces ahí se ve claramente que se vive en la carne y no en el espíritu. Pero grande es la misericordia de Dios, que nos da la oportunidad de poder entrar en los propósitos gloriosos del Señor, y que tampoco no se obtiene de un día para otro. Entonces la palabra dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, este es uno de los enemigos de la que vamos a ir desarrollando, los enemigos de la vida espiritual. En primer lugar, entonces, tenemos la carne, que es la naturaleza del ser humano, a actuar de acuerdo a sus impulsos. Luego tenemos al mundo. O sea, estamos viviendo en un mundo que es contrario a Dios. Entonces, la influencia del mundo para el hijo o la hija de Dios es otro enemigo a tener en cuenta. Y por último, tenemos al Dios de este siglo, al príncipe de este siglo, que la Biblia lo denomina diablo o Satanás. Imagínense por qué muchas personas tienen esa reacción a veces, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces ese es el tercer enemigo de la vida espiritual y del hijo, de la hija de Dios que quiere permanecer en el espíritu. Entonces dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Entonces, y esto lo podemos comprobar allí en un discípulo del Señor, que en un momento estaba en el Espíritu y en otro momento tenía reacciones de la carne. Fíjense que en el caso del apóstol Pedro, este es un hombre que tenía fe, pero que en una situación de que el Señor tenía que ir a cumplir la más grande misión por la cual fue enviado a este mundo, que era justamente ir a la cruz, y él lo había preparado ya con anticipación de lo que iba a suceder. Entonces Pedro, actuando allí y hablando apresuradamente, dijo: Señor, nada malo te acontezca. Entonces el Señor le responde: apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas, no pone la mira en las cosas eternas, sino en las cosas temporales, que son pasajeras. Aquí vemos entonces cuando alguien, y estamos hablando de un apóstol, entonces usted no se sorprenda cuando alguien con algún ministerio, más bien podamos orar para que el Señor nos ayude y allí entonces juntos podamos lograr una gran victoria. Y dice el versículo 9: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La esperanza del apóstol, la esperanza de Dios, es que nosotros no continuemos en esa vida de la carne, o sea, sin entrar en los propósitos espirituales y la vida espiritual. Dice, sino según el Espíritu. Pero luego la pregunta: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo le contaba de esta hermana porque ella decía que terminaba la reunión y tenía que ir en su casa para mirar una película. O sea, no tenía el gozo. Y era evidente que no tenía el gozo del Señor. Porque sus pensamientos estaban solamente allí temporales. Y yo recuerdo una oportunidad, me dicen, hermano, quiere que le lleve, dice, a su casa, porque ya vamos para allá al terminar la reunión. Bueno, tenían un hermoso vehículo allí nuevo, todavía con el plástico allí. Entonces, bueno, yo aproveché para venir con ellos. Y en el camino, viendo yo que la hermana y su hija, yo no la veía con gozo. Entonces le hago una pregunta, digo, yo lo que no entiendo, digo, ¿cómo es personas que están bendecidas, hablando materialmente, que forma parte también del amor y la misericordia de Dios, pero yo les veo, no les veo realmente que tienen gozo y alegría de parte del Señor? Por supuesto, la reacción fue: yo sí que me gozo en el Señor. Y como alguien dijo, contale a tu cara entonces. Pero la misericordia de Dios nos quiere trasladar desde la tristeza a un gozo. A no ser, por supuesto, que en esa tristeza sea causada justamente por el pecado. Porque si hay tristeza, es porque el Espíritu Santo puede estar obrando también allí para quebrantar ese corazón, para que se vuelva a Dios y así obtenga una vida espiritual y su vida vaya a terminar en el Señor y con la vida eterna. Entonces dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, por el Espíritu de Dios podemos lograr una gran victoria. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, es gloriosa
y el Señor anhela fervientemente que se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Pero para eso debemos renunciar a nuestros anhelos que son temporales para dar lugar a los que son eternos. Y tiene que ver entonces con buscar y anhelar fervientemente la presencia de Dios para que todo lo que pueda estar de más en mi vida se convierta de las tinieblas a la luz, se convierta de una actividad meramente carnal a una vida espiritual. Hasta aquí entonces llegamos y oramos en este momento. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que necesito entrar en una vida espiritual, porque de lo contrario no puedo entrar en obediencia, ni puedo agradarte a ti. Gracias, Señor, por tu paciencia en todo este tiempo que he vivido. Te ruego ahora, Señor, por los méritos de Jesús en la cruz, que pueda lograr esta anhelada victoria. Y, Señor, puedo llegar a decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén y amén.